Entonces, en ese sentido, pues va a tener esos significados y va a buscar trascender los límites del arte occidental y darle, digamos, una nueva dimensión de danza. Digamos que la danza en Huichizica va a ser muy importante y va a permitir hacer ese diálogo tan interesante que plantea entre la danza, la pintura, las artes plásticas, el performance, porque incluso al final de Tropicalia la idea es que uno desemboca después de todo este recorrido en un televisor prendido y con propaganda de Brasil, con un canal brasileño. Entonces mucha gente le chocaba eso, de que pusiera el televisor ahí, y eso es una de las cosas que va a hacer Tropicalia, hablar de Coca-Cola, usar también la televisión como un medio de difusión estética, incluso como una nueva estética, ¿no?, de lo cosmopolita, de lo comercial. Y un poco eso es también lo que hace Huichizica, digamos, reutilizando varios elementos en el parangolé. Entonces el parangolé está hecho de telas o de plástico, digamos que es un ready-made en el sentido de Duchamp, pero con esta otra connotación de cultural, política y vital que le da Huichizica, ¿no? Entonces digamos que él va en un párrafo va como a afirmar que todo viene, toda esa conceptualización de Tropicalia viene del parangolé, ¿no? Y bueno, habla de Osvaldo de Andrade y va también a retomar esa noción de antropofagia de manera importante. Y lo otro también interesante de Huichizica es que va a ser uno de los artistas que hace mayor reflexión sobre el momento de la vanguardia en Brasil, que bueno, eso no me puedo meter un poco en eso por el tiempo, pero es muy interesante cómo él habla de la antropofagia, del concretismo y cómo dialoga constantemente con eso. Y bueno, para salir un poco de ese punto de Huichizica, entonces la idea es que aparte de este, digamos que si me parece otra, todos estos son imágenes de Tropicalia, ¿no? Ahí está la gente recorriendo. De hecho Gilberto Gil y Caetano fueron parte de Tropicalia, y entonces la idea es cómo él va a dejar primero los principales legados para lo que va a venir en la música popular brasileña, y cómo también Huichizica lo que plantea desde el principio va a ser una pregunta por la identidad brasileña, que también va a ser fundamental en Tropicalia, en la música, ¿no? Y va a ser esta siguiente afirmación: la verdad, yo quise con Tropicalia crear el mito de la miscigenación, que es como un mestizaje, ¿sería la traducción? Somos negros, indios, blancos, todo al mismo tiempo, para la creación de una verdadera cultura brasilera, característica y fuerte, expresiva al menos. Esa herencia maldita europea y americana tendrá que ser absorbida antropofágicamente por la negra y la india de nuestra tierra, que la verdad son las únicas significativas, pues la mayoría de los productos del arte brasilero es híbrido. Entonces vemos ya como Huichizica ya es una posición más que estética política del mestizaje para privilegiar, digamos, las dos razas marginadas, ¿no?, la india y la negra. Entonces digamos que va a estar atado a todo este proceso nacional y de cuestionamiento nacional que tiene Huichizica, para desembocar finalmente pues en las grandes, digamos, herencias para el tropicalismo posterior, que va a ser primero pues la noción de espacio cultural, ¿no?, la noción de Tropicalia, como vamos a ver, va a ser un espacio, y también va a ser, digamos, esa relación con la comunidad. Desde el mismo origen en Huichizica, la comunidad tiene una oportunidad, digamos, un papel primordial en la creación estética, y eso va a pasar también con Caetano, con Gil y con, digamos, muchos otros artistas que retoman la Tropicalia, ese vínculo con la comunidad y esa relación constante con la comunidad, y también con las posiciones políticas, ¿no? Entonces digamos que asumen como en Brasil, ¿no?, siempre, digamos, una comunidad local, ¿no?, paulista, baiana, carioca, siempre hay una conciencia de una unidad brasilera, o digamos una colectividad brasilera que, digamos, un poco dirime eso. Y en Tropicalia va a haber un diálogo de hecho entre paulistas, cariocas, baianos, digamos que eso un poco, pues no es que se acabe, pero sí, digamos, va a superarse en gran medida y a generar un diálogo interregional en Brasil, ¿no? Y bueno, ya pasando un poco a la música para después concluir, Tropicalia fue, antes de pasar a Caetano, fue un texto también de Huichizica que publicó en el 68, donde hacía toda esta reflexión teórica, estética, sobre el arte de vanguardia y sobre Tropicalia. Entonces después Caetano compuso esta canción que no tenía título originalmente, y un amigo es el que le dice: ¿por qué no le pone Tropicalia? El amigo obviamente ya conocía la obra de Huichizica, había ido al arte ambiental, conocía el texto. Y bueno, Caetano no quedó muy contento con el nombre, pero finalmente quedaron en el acuerdo de que si no se le ocurrió un mejor título, pues quedaba Tropicalia, y a Caetano no se le ocurrió ningún título a la canción, entonces quedó Tropicalia, no muy contento. Y digamos que esa es una de las cosas interesantes, es casi por azar que va a tener nombre Tropicalia, digamos, todo este movimiento musical. ¿Listo? Entonces, bueno, esta canción, digamos, también tiene elementos vanguardistas, introduce tambores, voces, ¿no?, sonidos que no son usuales en una grabación, de hecho es una grabación larga. Y lo otro interesante de Tropicalia en la música va a ser que va a borrar ya de sí las fronteras entre
digamos, música artística